Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 6 del segundo torneo del Grand Prix de la FIDE y jornada final de la fase de grupos. Y a continuación veremos que se ha cerrado con broche de oro ya que tuvimos una partida simplemente espectacular con sacrificio de dama incluido. Pero no les adelanto más. Esto sucedió en el encuentro entre el gran maestro ruso Dmitry Andreikin contra el fuerte gran maestro francés Etienne Bacrot. Recuerden que ya Andreikin nos regaló un sacrificio de dama en la primera jornada. Vamos a ver qué sucedió en esta. Pero antes de ver la partida, como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, es gratis para ustedes, pero de muchísima ayuda para mí. Y como siempre les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas, el fuerte gran maestro ruso Dmitry Andreikin inicia con la jugada D4, mientras que su rival, el francés Etienne Bacrot, responde con D5. Caballo F3, E6, C4 y D por C4. Fíjense que Bacrot decide aceptar el gambito de dama. E3, caballo F6, alfil por C4, las blancas recuperan el peón inmediatamente. C5, enroque, A6 y caballo BD2. Tras este movimiento se ven las intenciones de Andreikin de querer forzar una partida un poco más compleja, ya que si por ejemplo aquí se jugara D por C5, fíjense que después de dama por D1, torre por D1 y alfil por C5, la partida está prácticamente igualada y quizá las blancas tengan una mínima ventaja de desarrollo. Pero bueno, en vez de eso, Andreikin jugó caballo BD2, desarrollando D por D4, caballo por D4, alfil C5, caballo 4 B3, alfil E7, alfil E2, B5 y A4. Nuevamente aquí Andreikin con ganas de empezar a complicar la partida. B por A4, torre por E4. Ya fíjense que se crea una columna para atacar de las blancas. Enroque de las negras, caballo C4 y alfil D7. Fíjense que aquí las negras rechazan el cambio de dama. Si por ejemplo en este momento dama por D1, ahora sí, tras torre por D1, las blancas tienen una notable ventaja en desarrollo. Pero bueno, tras alfil D7, torre A1 aquí de Andreikin, que le amenazaban la torre, caballo C6, caballo BD2, caballo D5 y caballo F3. Realmente la posición está bastante abierta, pero ambos jugadores ya se enrocaron y desarrollaron las piezas, así que según las máquinas esto es igualdad. Caballo CB4, alfil D2, dama B8, caballo CE5, alfil B5, alfil por B5, dama por B5 y caballo D4. Esos caballos están saltando por todos lados, tanto los blancos como los negros. Dama B7, dama B3, dama C7, caballo DF3 y torre FB8. Aquí la primera jugada dudosa de las negras. En este momento quizá era mejor tratar de jugar dama C2 para básicamente forzar al cambio de damas. Por ejemplo, si dama por C2, caballo por C2, torre A4 y torre FC8 y realmente esto sigue estando completamente igualado. Pero tras torre FB8, Andreikin juega torre FC1, activa su torre económicamente atacando la dama negra, dama D6, E4, caballo C6 y ahora dama por B8, un sacrificio de dama aquí de puro talento por parte de Andreikin. Les recuerdo que en la primera jornada de este torneo, Andreikin ya nos regaló un sacrificio similar, pero contra su compatriota ruso, Alexander Grishuk. Por acá les dejo la partida por si quieren ir a verla. Ahora, en este momento, las máquinas dicen que de hecho esta jugada no era la mejor. Quizá mejor era torre por C6. Y por ejemplo, tras torre por B3, torre por D6, alfil por D6 y E por D5. Fíjense que tenemos una posición sumamente compleja en donde las blancas tienen dos caballos por el momento a cambio de una torre. Pero realmente es muy complejo decir quién está mejor. Ahora, tras dama por B8 se buscan las complicaciones. Caballo por B8, torre C8 jaque, alfil F8 y E por D5. Aquí en este momento las blancas tienen torre y una pieza menor a cambio de la dama, pero las negras deben tener cuidado porque la posición es compleja.
Aquí, de hecho, Etienne Bacrot juega E por D5, una jugada que no era la mejor. Quizá en este momento mejor era dama por D5 y la idea es que fíjense que tras esta captura la dama defiende la torre de A8, lo que quizá va a permitir liberar el caballito de B8. Ahora, tras este movimiento, las blancas también tienen torre a C1 intentando activarse, ¿no? Pero si A5, torre 1, C7, cuidado porque, como les decía, ya las negras pueden hacer caballo A6, sacando su caballo y quizás simplificando la posición, lo que por supuesto le conviene a las negras. Ahora, tras E por D5, que fue lo que se jugó, Andrei King juega torre a C1, también una jugada aparentemente mala. En este momento quizá mejor era la jugada torre E1. La idea es que luego, por ejemplo, de dama E6, recuerden, fíjense que se está amenazando la jugada caballo C6 seguido de torre de 8, realmente con muchas complicaciones. Así que dama E6, viene torre S1 y las amenazas blancas siguen latentes metiendo la torre en séptima. De hecho, se amenaza también torre D8 y torre C8. Pero bueno, Andrei King juega directo torre C1. Fíjense que todavía no se amenaza torre de 8. Las negras juegan F6, caballo C6, jugada que no le gusta a las máquinas. Según Stockfish era mejor caballo D3. Y si A5, torre E1, renovando las amenazas de meter la torre en la octava. Pero bueno, caballo C6, A5 de las piezas negras. Y torre de 8 de Andrei King. Esta jugada para nada le ha gustado a la máquina. Quizá en este momento era mejor caballo de C4 buscando los planes correctos con torre 1 y lo que ya vimos anteriormente. Ahora tras torre de 8, las negras juegan dama C7. Fíjense que están allí las piezas un poco amenazadas. No se puede quitar el caballo porque caería la torre. Y caballo F de 4. Las blancas le tenían fe a esta jugada porque parece que todo está defendido. Sin embargo, las máquinas dicen que era mejor ya torre C8 buscando allí una pequeña trampilla. Si dama por C8, perdedora, viene caballo E7 jaque. Pero en lugar de eso, caballo F de 4 defendiendo todo. Dama B7 de las negras. Caballo por A5. Dama por B2 y caballo de B3. Las blancas se dedican aquí a intentar defender todas las piezas entre sí, fíjense. El poderoso caballo de C3 defiende la torre, defiende el alfil y a su vez este es defendido por el otro caballo. Así que cuidado aquí porque todo está defendido. Además se amenaza una jugada como torre de C8. Sin embargo, las máquinas dicen que aquí hay ventaja negra. Rey F7, quitándose allí de las amenazas. Alfil F4, alfil B4 y torre C7 jaque. Una jugada que aunque parece lógica, según las máquinas es perdedora. Lo mejor aquí era torre por D5 y la blanca siguen confiando en obtener material. Pero tras torre C7, rey G6, torre G8, las blancas buscan allí una red de mate. Alfil por A5, caballo por A5 y torre por A5, una jugada que le permite aquí sobrevivir a las piezas blancas. Lo mejor aquí era rey F5, el rey ya a jugar en la partida se amenaza el alfil. Y si se quita el alfil, por ejemplo, C1, entonces dama E2 y cuidado porque ahora son las negras las que están amenazando mate. De hecho, esta posición se dice que es perdedora para las piezas blancas. Pero en lugar de eso, tras torre por A5, G4 de Andrei King. Y cuidado, se está encerrando aquí el rey. Fíjense que el rey no tiene salida, se amenaza a mate en una. Y ahora las negras hacen una jugada terrible, y es que juegan caballo de 7. Este movimiento no era el correcto. Aquí lo mejor era F5 abriendo la escapatoria al rey. Si bien la intención de las negras es bloquear, no era la mejor opción para quitarse los temas del mate. Como les dije aquí, las negras jugaron caballo de 7 bloqueando y las blancas simplemente se comieron el caballo. Siguen amenazando mate en una jugada. Ahora, por supuesto, aquí ambos jugadores estaban apurados de tiempo y Bacrot no vio la mejor defensa que era F5. Aquí juega dama B1 y ahora la posición está completamente perdida para las piezas negras. Lo mejor o lo único, diría, para sobrevivir nuevamente era F5 abriendo la salida al rey vía F6. Pero tras dama B1 la partida termina rápidamente, ya que rey G2, fíjense que las negras no tienen cómo evitar el mate. Dama E4 jaque, rey G3, torre A3 jaque.
y rey h4. Fíjense que es mate inevitable, porque por ejemplo, si las negras juegan f5, ahora viene torre de g7 jaque, rey f6, intentando escapar por allí, por el espacio de f6, pero sencillamente g5 jaque, rey e6, y ahora torre e8 jaque mate, mate corrido inevitable. Fíjense qué sacrificio tan interesante ha vuelto aquí a realizar Andrei Kin, un jugador que ya aparentemente se está aprovechando estos recursos. Si bien, según las máquinas no era lo mejor, sí era sumamente interesante porque obligaba a las negras a jugar muy bien. Ahora, por supuesto, se apuraron un poco en, valga la redundancia, los apuros de tiempo, pero pues la partida igual fue simplemente brutal. Eso sí, si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, esto es completamente gratis, a mí me ayudarían muchísimo y por supuesto, entre más likes, más personas van a poder ver el video. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.